Hola, buenas tardes, profesora. Mi proyecto a presentar es de hidroeléctricas de Igua. Los proyectos hidráulicos son bastante comunes en la zona centro-sur del país y desde el retorno de la democracia han aflorado como hongo después de la lluvia en estas partes del territorio nacional. Son las centrales hidroeléctricas los principales motores de energía del país, que nos abastecen de energía y suministran las necesidades de este tipo a gran parte del país. A continuación daré a conocer algunos detalles puntuales del proyecto de hidráulica de Igua ubicada en nuestra región del Maule, que contribuye al abastecimiento de energía eléctrica en las zonas directamente beneficiadas, como todo proyecto estrechamente ligado con la legislación ambiental. Debe cumplir requisitos legales y tramitaciones que otorguen los permisos correspondientes para su entrada en funcionamiento. Algunos antecedentes del proyecto y de la empresa son las dos empresas estrechamente relacionadas con la construcción, que serían Besalco y la Asociación de Canalistas de Igua. Con respecto a Besalco, cabe señalar que esta empresa existe desde 1944, periodo de industrialización chilena incipiente durante el modelo Easy, y opera sus títulos en la Bolsa de Comercio desde 1995. En plena apertura comercial chilena post-retorno de la democracia, sus obras se ligan a la construcción conjugando en la misma innovación, experiencia y flexibilidad. Su primer emprendimiento se desarrolló en la región del Maule con el complejo hidráulico Melado, que corresponde a 5 centrales hidroeléctricas de pasada. La finalidad de la empresa es generar, promover proyectos de energías renovables no convencionales. Respecto a la Asociación de Canalistas de Igua, esta tiene su origen en 1968, indicando sus funciones en una superficie de alrededor de 4.000 hectáreas. Desde 1977 comienza su profundización como entidad de carácter privado debido al contexto económico y social de la época. Sus funciones son de carácter técnico y servicios que están al servicio de la comunidad y gestión de recursos hídricos de la zona. En cuanto al proyecto propiamente tal, es correcto señalar que algunos elementos puntuales del mismo básicamente tiene por finalidad instalar entre las comunas de Retiro y Parral una central hidroeléctrica que satisfaga las necesidades de energía y abastecimiento de la misma en aquellas localidades. Respecto tanto a la normativa ambiental vigente y en los entornos en el cual se desarrolla. Este proyecto fue presentado ante la autoridad presente del Servicio de Evaluación Ambiental a mediados del 2016, siendo aprobado el 21 de abril del 2017, y desde ahí se dio su inicio de construcción y puesta en marcha. Una descripción breve del proyecto quiere decir que el proyecto corresponde a la construcción y operación de una central hidroeléctrica ubicada al pie del embalse de Igua. Las obras de generación del proyecto corresponden a una central hidráulica con 2 unidades generadoras que con equipamiento e infraestructura, lo cual permite una generación media estimada de 91 millones de watts por hora al año, que será inyectada al sistema interconectado central SIC y la subestación existente Barral. Para ingresar al complejo ha de tomarse la ruta L75. El proyecto no considera la modificación de una actividad o proyecto existente, ni tampoco considera su construcción por fase. El objetivo central del proyecto es generar energía eléctrica mediante la construcción y operación de una central hidroeléctrica de pasada de 19,98 MW de potencia instalada, inyectado su energía media de 91 millones de watts por hora al año al sistema interconectado central SIC. Este proyecto tuvo un costo de realización de 30 millones de dólares y posee una vida útil en principio de 60 años. Es decir, este proyecto podrá estar fácilmente en vigencia hasta el año 2077. Se emplearon para su construcción 113 obreros y hoy funciona con alrededor de 85 funcionarios que tienen acceso a servicios básicos, transporte, alimentación y protección laboral.
Las normativas vigentes que se pueden aplicar en este caso, yo acá atrás les puse algunas y las dividí por el sector y el área de regularización, la normativa aplicable y los labores de la empresa. Bueno, alguna normativa general aplicable es la Constitución Política de la República de Chile, Ley número 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente, Decreto Supremo número 40, 2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Decreto Supremo número 31, 2013, la Resolución exenta número 1518, 2013, la Resolución exenta 574, 2012, la Resolución exenta 844-2012 y la resolución exenta 769-2012. Y las labores de la empresa, esto básicamente consiste en la composición de la empresa propiamente como tal, su construcción puesta en marcha y existe como proyecto que otorga energía a un grupo concreto en la comunidad. Luego seguimos con las emisiones. Con la emisión atmosférica. El decreto FL en número 1, 2007, sobre ley del tránsito, Decreto Supremo número 144-61 sobre las emanaciones de contaminantes atmosféricos, Decreto Supremo número 4792, Ordenanza de la Ley General del Urbanismo, dentro de otros decretos. Y esta, según el resumen ejecutivo, no genera un impacto significativo en el medio ambiente, puesto que solo derivan de los gases emanados por los transportes que circulan de ida y vuelta a las instalaciones, y el polvo levantado por los mismos y en general lo emitido por el transcurso de cada uno de los móviles. El ruido también es uno, el Decreto Supremo número 3811 sobre emisiones de ruido generados por las fuertes que indican, el Decreto Supremo número 594-99. Esto dice relación con los sonidos generados con la construcción de las instalaciones en mayor escala para la etapa de entrada en vigencia. No se considera una emisión de ruido mayor ni dañina para la comunidad, puesto que conforme a la normativa se instalan barreras acústicas para las zonas que con mayor ruido puedan generar. Por ejemplo, la casa de máquinas. Los residuos sólidos. Decreto Supremo número 594, 99, DFL número 725, 67, DFL 1, 89, Decreto Supremo 14803 sobre manejos de los residuos peligrosos, resolución exenta 359-05, resolución exenta número 499-06. Esta generación de residuos de toda índole, según el resumen ejecutivo, todo de carácter doméstico o inofensivo como aquello de mayor peligrosidad, indicando esta normativa, permite un mayor control sobre los desechos industriales peligrosos, como también aquellos que no están tan peligrosos, pero son tan peligrosos que a largo plazo generan un deterioro en el ambiente circundante. Tenemos ruidos líquidos también, que es Decreto Supremo 594-99, Decreto Supremo número 236-26. Esta normativa general regula los residuos de carácter líquido, ya que extraigan ya sea de la misma labor industrial, agua de uso industrial, residuos
pero por sobre todo aquella que emana de uso higiénico de los mismos trabajadores. Sustancias peligrosas, Decreto Supremo 43/2010, Reglamento sobre el almacenamiento de las sustancias peligrosas. Esta normativa al amanecer residuos de carácter peligroso en el establecimiento de industria y permiten que los transportes y empresas autorizadas hagan retiro de la misma en el tiempo acordado. En suelo tenemos el Decreto Ley número 3557/80, disposiciones sobre protección agrícola. Básicamente la construcción del proyecto y su posterior puesta en marcha y continuo funcionamiento hacen imperativo el cambio de suelo, tanto proteger la zona alineada del sueño mismo y otorga legalidad a la explotación de los recursos hidráulicos. Lo anterior lo encontramos en el PAS 160. La vialidad de transporte, Decreto de Ley número 850/97, tiene relación con la construcción de caminos de la servidumbre, conecta el complejo con la ruta L75, facilita el transporte de los trabajadores hacia el recinto y permite el acceso de transporte que le encargue a los residuos en concreto. Flora y vegetación, Ley número 20.283/08 y Decreto Supremo número 93/03 sobre recuperación del bosque nativo. Básicamente dice en relación con las hectáreas que serán taladas debido a la instalación del complejo tala de bosque nativo y otro tipo. Fauna, Ley número 19.473/96 sobre caza, de Decreto Supremo número 5, Reglamento de la Ley de Caza y la Resolución número 133/05 exenta. El proyecto de su posterior concreción considera la investigación de las especies silvestres que habilita la cercanía en la instalación con el propósito de trasladarlas e insertarlas dentro de un ambiente silvestre protegido de modo que no se entorpezca la actividad productiva ni que se ocasionen daños con mayores a la fauna de la zona. Patrimonio arqueológico cultural, Ley número 17.288 sobre la legislación de monumentos nacionales. Se ha realizado una investigación sobre esta parte de interesados para que hubiera aprobado este proyecto de vestigios de asentamientos prehispánicos, aunque no existe una consideración concreta al terreno ocupado como monumento nacional. Electricidad, DFL número 4 y ley número 2018, Ley General sobre Servicios. En esta función esencial y que compone el objetivo del proyecto, que es mediante la instalación de la hidráulica dotar la energía de este tipo a la zona alineada y retiro a RAL, mediante la explotación y energía de carácter renovable y no convencional. El ordenamiento territorial, Decreto Supremo número 47/92, ordenanza sobre la Ley General de Urbanismo y Construcción. Básicamente en esta consonancia con el PAS 155, 156 y 160, esta normativa rige para los cambios de suelo y normativas aplicables para las estructuras erigidas fuera del radio urbano. Obras hidráulicas. DFL número 1122/81 fija el Código de Aguas. El proyecto defunda el derecho de aprovechamiento del Código de Aguas, por lo que las caudales hidráulicas a ocupar están regulados desde la base hasta la rama del derecho. Estos derechos son otorgados por la autoridad competente en este proyecto, ya que ya aprobado, puesto cumple con los requisitos que se exigen para el caso concreto. Algunos de los permisos ambientales, sectoriales e institucionales públicos o servicios públicos que entregamos con estos permisos, los daré aquí siguiente. Está
están divididos por organismo público que lo otorga, razón, técnica de cada permiso, requisito y eso. 138 es el Ministerio de Salud. Corresponde habilitar servicios higiénicos para los trabajadores porque el trabajador de agua servida de este tipo es la justificación esencial. El requisito para su otorgamiento consiste en la disposición de agua servida, no amenace la salud de la población. No amenace. Requisitos para acreditar su cumplimiento. Descripción del sistema de recolección y tratamiento, plano de localización del área de recolección y de la planta de tratamiento de agua servida, generación de agua servida y características físicas químicas de la agua servida, descripción del sistema de tratamiento de agua servida, descripción de la forma de la disposición final de influente tratado según corresponda, indicando el periodo de retorno considerado para el diseño o las desaguas de agua de lluvia, descripción del sistema de tratamiento de aguas servidas y disposición de tratarse una fosa séptica, descripción general de la generación y manejo de lodos, programa de monitoreo, plan de contingencia y plan de emergencia. El otro es el 140, Ministerio de Salud, con el objetivo de tratar residuos sólidos y domésticos y asimilables, como también residuos industriales no peligrosos, como por ejemplo basura generada por los trabajadores, restos de embalaje y eso. El requisito para su otorgamiento son las condiciones sanitarias, saneamiento y seguridad deben evitar ser un riesgo para la salud de la población. Los contenidos técnicos formales generales es la descripción y planos del sitio, descripción de variables meteorológicas relevantes, estimación de caracterización cultivativa y cuantitativa de los residuos a tratar, diseño de planta de tratamiento que incluya diagrama de flujo y de las unidades de equipamiento, forma de abastecimiento de emisiones y de control y manejo de residuos. Otro a explicar sería el 142, Ministerio de Salud también. Es necesario contener residuos peligrosos tales como aceite u otros elementos que puedan ocasionar riesgo a la salud de los trabajadores. El requisito para su otorgamiento consiste en el almacenamiento de residuos en el sitio no afecte la cantidad de las aguas, la calidad de las aguas, suelo y aire, que pueda poner en riesgo la salud de la población. Otro que también se puede hablar es del 146, Servicio Agrícola Ganadero. Dentro de la empresa en la cual se instaló el proyecto se encuentran ranitas chilenas y zorros culpeos, los que serán reubicados para su protección. El requisito para su otorgamiento consiste en el proyecto de casa y capta solo adecuado para la especie y necesario para los fines indicados. Otro sería 148 CONAF, es necesaria autorización legal para explotar suelo con potencial forestal y árboles nativos. El requisito para su otorgamiento consiste en reforestar, regenerar una especie de terreno igual a lo menos a la cortada o explotada con especies del mismo tipo forestal. 149 CONAF, el suelo y árboles forestales para ser intervenidos requieren previa autorización. El requisito para su otorgamiento consiste en reforestar una superficie de terreno igual o menor a la cortada explotada. Antecedente de los predios objetivos de intervención, descripción de la obra social, descripción del área y especie, condiciones de reforestación,
medidas de protección, cartografía georreferenciada. 155. Ministerio de Obras Públicas. Es el fundamento del proyecto cuya finalidad es abastecer de energía a los sectores más aledanos. El requisito para su otorgamiento consiste en no producir contaminación de las aguas, aspecto técnico formal, descripción de la obra, estudio general de la topografía, geología, hidrología, hidrogeología, hidráulica, fluvial, hidrodinámica y balance de aguas. 156. Ministerio de Obras Públicas. Esto es el debido a lo que la intervención arquitectónica y de ingeniería que instala la hidroeléctrica necesariamente modifica las cauces del embalse principal. El requisito para su otorgamiento consiste en no afectar la vida o salud de los ambientes mediante no contaminación de las aguas. Tramitación del proyecto. Fecha de presentación al SEIA. El proyecto de hidroeléctrica Embalse de Igua se presentó ante el SEIA fue el 9 de junio del 2016. Ixaras, el informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones al estudio de impacto ambiental señala en 14 puntos varias indicaciones sobre algunos aspectos de mejora del proyecto presentado. Con fecha de 8 de septiembre del 2016 se presenta a Besalco y asociado a los siguientes puntos con el objetivo de mejorar la presentación de su proyecto, los cuales resumen en: con relación a políticas y planes evaluados estratégicamente, se solicita la intervención completamente al análisis del proyecto con el objetivo ambientales de la evaluación ambiental estratégica, del Plan Regional del Ordenamiento Territorial, fundamentar la relación del proyecto con la política energética de Chile, especificar si se afectará aporte del riego del río Cato. Sobre el proyecto de actividad, los puntos más relevantes son la especificación de las reglas de funcionamiento en caso de los embalses no esté en plena capacidad, como también presente en balance hídrico, indicando caudales de entrada y salida del embalse de Igua. En general se solicita corregir completamente y profundizar las características técnicas del proyecto, como también la frecuencia de utilización y generación de residuos, asimismo especificar las características de la estructura. Sobre la determinación del área de influencia del proyecto, se solicita a los interesados juntar una monografía con los caminos de un uso público a intervenir, presente plano, archivo de localización de los predios involucrados, como también sus límites, determinar el área de influencia humana y quizá el punto más interesante presentar en la entrevista y diálogos, como la comunidad indígena que habita en la zona. Sobre la línea de base se solicita aclarar puntos respecto del terreno a utilizar, fundamentar la representatividad de los muestreos de la fauna íctica, caracterizar el tipo de vegetación, indicar la ubicación de acuíferos, entregas de mapa a escala 1 a 5000 de la zona concreta y reevaluar el peligro sísmico, entre otros. Respecto del plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable, se le solicita a grandes rasgos incorporar la Ley General de la Pesca y Acuicultura del proyecto, como también apegarse a decretos supremos sobre conservación de la fauna nativa y algunos continentales. Sobre los permisos ambientales sectoriales PAS, se solicita la corrección y mejoración del análisis de los PAS números 146, 155, 156 y 160. En este último se solicita una especificación del emplazamiento de estructuras transitorias y permanentes.
Sobre los efectos y características del artículo 11 de la ley que da origen a la necesidad de efectuar una evaluación de impacto ambiental, se solicita un análisis de los posibles daños de los campos electromagnéticos sobre la salud de las personas, como también de los posibles impactos en las costumbres y modos de vida de las comunidades. Predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto. Acá se solicita en este punto evaluar los riesgos de erosión del terreno, como también de la colisión de aves de la estructura del proyecto. El plan de medida de mitigación, reparación y compensación. Se señala que toda la intervención en un camino público debe contar con la autorización de la Dirección de Vialidad, asimismo asegurar el control del tránsito de vehículos con gran descarga mediante mitigación de emisión de polvo en los caminos, aseguramiento y protección de la calidad de la vida de los grupos humanos que rodean el embalse, aseguramiento de la medida de mitigación de la emisión del polvo, como la elaboración de informes mineralógicos. Plan de aseguramiento de variantes ambientales relevantes. Se solicita en el presente punto presentar un plan de monitoreo y seguimiento de la fauna íctica por el menos de 3 años, evitar la diseminación de la microalga Didimo durante la fase de la construcción del proyecto, reforestar sobre un 30% el cumplimiento legal de los bosques nativos afectados por la construcción del proyecto y monitorear la situación de la avifauna en la zona. Ya, y como comentario personal, la verdad que los proyectos de hidroeléctrica siempre producen un impacto en el medio ambiente, por más innovador, por más no convencionales que puedan ser, si bien es cierto que el daño fue catalogado como mínimo por los organismos jurisdiccionales correspondientes y se adaptan a la legislación ambiental del país, uno no puede dejar de lado el hecho de que estamos en una crisis hídrica tremenda en el país y que prácticamente está en una mega sequía que los últimos 10 o 20 años prácticamente se está comiendo el agua la región del Maule, la región, también en la región de O'Higgins, la región del Biobío y para qué decir la Araucanía. Ahora el tema de cuando uno tiene de forester, aunque sea muy poco, en este caso 6 hectáreas, un bosque nativo, lo que hace un daño tremendo a la naturaleza del sector, hay un daño antrópico. Si bien puede ser recuperable, no debería ni siquiera quizás pensarse en llevarse a cabo. Quizá uno puede estar pecado de alarmista, extremista, pero en tiempos de crisis donde prácticamente los derechos de agua están de tela de juicio, dejando al lado el tema de los cambios constituyentes y todo este asunto, es re complejo abrir puertas, proyectos que van a manipular el agua, que es para consumo, para las mantenciones de parques nacionales permanentemente. Creo que mm, a ver, quizá uno puede que sea extremista o alarmista, pero en los tiempos de crisis está prácticamente los derechos de agua están en tela de juicio, como había dicho anteriormente. Y creo que los santuarios de la naturaleza, si quisiera, debería haber no debería haber discusiones de eso. En esto deberían estar derechamente prohibido explotarlo, las actividades extractivistas y ya han hecho mucho daño, que ya han hecho mucho daño al país. Un libro muy bueno que se llama El negocio del agua, como Chile se convirtió en tierra seca, de Tamayo y Díaz, son unas periodistas de Ciber Chile. En opinión personal, si es que hay una puerta de entrada de tu proyecto abiertamente activista,
representa en un año y medio ambiental y claro, aunque la normativa ambiental lo permita, genera claramente un daño a intervención humana que se puede ir ampliando. Personalmente, yo no permitiría este tipo de hidroeléctrica. Trataría de avanzar con otro tipo de energía, por ejemplo, la solar, la cinética, pero bueno, en eso ya es tema de otra discusión. Y con eso me despido, profesor.